Bendiciones a todos, paz y gozo a sus corazones. Por la gracia y misericordia de Dios estamos un día más acá para dar lugar a la palabra del Señor y poder compartir con ustedes de la palabra de nuestro amado y también edificarnos los unos a los otros. Por su gracia y amor, Dios nos ha concedido continuar con la serie de temas. Hemos venido hablando sobre las palabras en griego para entendimiento, esto para poder tener una precisión y un conocimiento un poquito más general o detallado de lo que hace referencia a lo que es el entendimiento. Esto lo hemos considerado basándonos en lo que la palabra dice de la parábola del sembrador, cuando habla acerca de aquella semilla que cae junto al camino. Ya que la que cae junto al camino es aquella persona de que recibe la palabra pero no la entiende y por lo tanto el enemigo se la quita y no puede dar fruto. Eso nos da a entender a nosotros de que para poder lidiar con ese escenario de junto al camino, debemos entender. Y para poder entender también es bueno saber de qué maneras o qué formas podríamos entender y también qué es el entendimiento para tener como ya mencionamos, una precisión y también saber cómo resolver. Por lo cual vamos a orar y para el inicio a este tema. Así que vamos a iniciar. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque eres verdadero, porque eres santo, porque eres justo, porque eres puro y eres hacedor de maravillas. Te agradecemos hoy por tu palabra, por tu bondad. Sabemos que quieres edificarnos con tu palabra, quieres brindarnos de la hermosura de tu palabra y el refrigerio de tu palabra. Te damos las gracias, amado pastor. Te damos las gracias, amado Rey. Bendito eres eternamente y para siempre por toda tu belleza y por toda tu entereza. A ti la gloria, amado mío, y entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén. Declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces como mencionábamos, estamos dando inicio aquí con lo que corresponde a la palabra griega sunesis. Ya esta es la palabra, esta palabra en sí mismo ya es una palabra en forma de sustantivo, ya que hemos hablado de verbos, adjetivos y hoy nos toca hablar en este caso sunesis como un sustantivo. Por esa razón vemos que el título cambia y pone como entendimiento o no en sus inicios cuando hablado de entender o entendido, porque entender hacía referencia a una acción que es un verbo y entendido hacía referencia a un adjetivo que se le daba a una persona, es decir, como decir alguien es inteligente o la persona es disciplinada o la persona es bonita, es un adjetivo. Entonces, hoy vamos a comenzar a ver sunesis, o vamos a comenzar a ver los sustantivos, son varios, son como 5 aproximadamente. Cada uno, como ya mencionamos, con un enfoque, ya que el griego tiende a ser un poquito más específico en su forma de expresar, y en este caso ya hemos visto casi 14 temas solo en la parte de entendimiento con cada palabra, porque hay diversas palabras para ello, pero también eso nos ayuda bastante para aclarar diferentes cosas que nosotros podemos tener con relación al entendimiento. Entonces, es bueno para que nosotros estemos bien cimentados y asegurados. Por lo tanto, como hemos resaltado también, todo esto viene a causa del reino de los cielos, que hemos estado hablando de la parábola del sembrador, en este caso junto al camino. Hemos enfocado que para poder vencer o resolver esta parte junto al camino necesitamos enfocarnos en el entendimiento. Hemos hablado acerca de 10 temas o 11 de qué nos impide entender. Y luego nos hemos extendido a lo que son las palabras en hebreo también para poder tener precisión de lo que es esto, ¿verdad? Todo lo que vemos aquí en verbo, en hebreo que es Calvin y Yada son verbos. Em, Esto nos puede también ayudar a entender a nosotros cada uno, ¿verdad? También hemos mencionado que Yada en sí mismo va más enfocado tal vez a conocimiento, pero también se puede utilizar en ciertas ocasiones para entendimiento. También lo que es binatebum masquil, que todos estos también son sustantivos con relación al hebreo. Y luego nos siguen lo que correspondería al griego que hemos estado viendo. Ginosco, epiginosco, aistanomai, eido, noeo, suniemi, puntanomai, akou, delo, enfanizó, semaino. Todo esto son los verbos del griego
que cada uno hace cierta definición, como lo hemos mencionado. Algunos hablan de tener un conocimiento general, es decir, no necesariamente un conocimiento práctico. Algunos otros hacen ya un énfasis en un conocimiento que es por experiencia o por los sentidos. Algunos otros un entendimiento por lo que se ve, por lo que se oye. Un entendimiento intuitivo, etcétera. Todo esto va enfocado a los verbos. Todo lo que vemos aquí prácticamente, estos son los adjetivos que también hemos estado observando, tratando de explicar hasta acá. Y el día de hoy pues ya nos tocaría este suniensis, como ya mencionamos, estos son sustantivos de lo que correspondería el griego. Obviamente, como ya mencionamos, hay como 4 más que vamos a revisar. Pero esto es lo que tenemos el día de hoy. Todo esto relacionado a lo que hemos venido hablando, Mateo 13:19, que es la explicación de lo que Jesús dice con relación a la parábola del sembrador. En versículo 19 del Mateo capítulo 13 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es que fue sembrado junto al camino. Entonces, esta es la explicación que Jesús da con respecto a la parábola de junto al camino. Pero a la parábola del sembrador en el escenario junto al camino. Y aquí hay algo importante, dice cuando alguno. ¿Quién alguno? Cualquier persona. Aquí no está hablando de que esto solo es para las personas que inician en el Evangelio. Tampoco está hablando para aquellos que van concluyendo en el Evangelio. Está hablando para todo aquel que es creyente, independientemente si pueda tener un doctorado o puede ser una persona que tampoco tal vez no sabe ni leer ni escribir. Cualquiera que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Entonces, por eso hablamos del entendimiento y que hay diferentes formas de entender. Por eso, en su momento, si no estoy mal, la palabra aistanomai, que hacía referencia a entender por los sentidos. Es decir, que no hablaba de un entendimiento necesariamente por la razón o por un conocimiento otorgado a través de la mente, sino que es por lo que se percibe. El ejemplo que pusimos fue relacionado al clima, es decir, yo puedo ver en la tabla de ciertos países, por ejemplo, que pueden tener 27 grados centígrados, o por lo menos aquí en Guatemala a veces se maneja 27, 24 grados, pero en otros países la persona me puede decir, mira, aquí estamos a 5 grados o aquí estamos a 35 grados. Y yo puedo saber que 35 es calor y puedo saber que 5 grados es frío, pero no necesariamente entender a qué nivel de frío están viviendo ellos. O todo lo que puede reflejar que haya mucho frío. Inclusive si yo lo leyera, podría entender de alguna manera, pero yo lo podría entender realmente hasta que yo esté en esos escenarios de 5 grados o 35 grados. Entonces eso hacía referencia, ¿verdad? Por esa razón hay ciertos temas o ciertas situaciones que son por pura experiencia. Por más que uno quiera convencer a la gente, no va a poderlo hacer, sino que van a venir a veces al puro convencimiento por la experiencia. Algo así como en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues por más que se le pudo predicar, o inclusive él que examinó las escrituras, no pudo comprender o entender que Jesús era el Cristo. El mismo Cristo se le tuvo que presentar, algo así como lo que hablamos, si no estoy mal, con la palabra enfanizó. Entonces él se le tuvo que hacer manifiesto para que él por experiencia, porque ni siquiera por un conocimiento de las escrituras, sino que porque él se le manifestó, ¿por qué me persigues? Por consecuencia, él pudo entender. Entonces, por eso menciono que aquí es de cualquier tipo de rango, de aquel que puede no tener nada, aquel que puede tener mucho. Realmente todos estamos bajo esta perspectiva de junto al camino, es decir, podemos nosotros estar en cierta doctrina, no estamos hablando de todo el evangelio, sino que podemos hacer ciertas doctrinas específicas, no entenderlas, y cuando nos hablan, por lo tanto, el enemigo puede arrebatar la semilla de diferentes maneras, ¿verdad? El enemigo puede usar diferentes formas para hacer que la semilla no sea plantada y por lo tanto no dé fruto. Ya mencionamos que la parábola está en Marcos, Mateo y Lucas, y que obviamente tomamos las tres nosotros para poder dar una referencia a qué podemos tomar, tomando de las tres, y hemos llegado a esta conclusión general prácticamente. ¿Verdad? Son 4 puntos que constantemente lo hemos venido resaltando. 1, personas que oyen. 2, no entienden la palabra. 3, la palabra les es quitada. 4, no crean y se salven. Entonces ya hemos resaltado que las personas podemos oír,
pero no necesariamente entender. Si no entendemos, van a acontecer los siguientes puntos, el 3 y el 4, que me vuelvo a resaltar. 3 es que por no entender se nos quita, y por causa de eso es de que no creamos seamos salvos, o el hecho también de que no guardemos la palabra y no perseveremos en ello, por lo tanto no podemos dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, como constantemente hemos resaltado, el punto está aquí en el entendimiento. Si logramos resolver el punto 2, que es entender, por consecuencia los 3 y 4 no se van a dar. Más bien se va a dar el hecho de que la palabra permanece en mí y por lo tanto yo disfruto de 100 por uno. Entonces, por eso que nos hemos estado enfocando, concentrando en el entendimiento. Ahora vemos acá lo que correspondería a las definiciones que hemos estado usando siempre con el diccionario Strong, Vine y Thayer. Vamos a leerlas como hemos estado haciendo y también puedes dar ciertas observaciones. La palabra que hemos estado viendo, como hemos resaltado, es la palabra sunesis. Es la 4907 en el diccionario Strong Concordance. Obviamente la G significa griego. Dice que el sunesis viene de suniemi, que es la 4920, y poner juntos mentalmente, es decir, inteligencia o concretamente intelecto. Se ha traducido como entendimiento, inteligencia, conocimiento. Entonces vemos aquí que, como lo menciona sunesis, viene de suniemi, es decir, de otra palabra griega, que es una palabra que ya la hemos visto, que es parte de los verbos que mencionamos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de suniemi es una palabra prácticamente compuesta, sun y emi, que es la 4920, que ya resaltamos, como menciono, es una palabra compuesta que es de sun y de emi, por lo cual hace referencia aquí sun y emi es enviar. Prácticamente sun es prácticamente poner juntos o reunir. Entonces, en este caso, por eso menciona aquí poner juntos. Es decir, comprender mentalmente, por implicación actuar devotamente. Se ha traducido como entender, entendido, juicio, comprender. La situación de aquí de sun o yemi, que yemi es enviar, sun es juntar, y por eso ponen aquí poner juntos, o poner para enviar. Es un poco extraña cómo lo manejaban en el griego, pero prácticamente el significado es de reunir la información que me están dando y colocarla en mi mente para entenderla. Ese es el punto de suniemi, ¿verdad? Esa información que tengo conjunta, por ejemplo, si a mí me están hablando y me están dando un conjunto de palabras, esas palabras las armo y las coloco en la oración específica para entenderla, ¿verdad? Entonces prácticamente habla de eso. O si yo tengo, por ejemplo, 3 libros que hablan de lo mismo, entonces yo leo esos 3 libros junto a la información para poder entenderla. Ese es el punto de suniemi. Por eso de que sunesis hace referencia prácticamente a ese ejercicio, ¿verdad? O a ese punto de llegar a entender. Obviamente esto que estamos hablando aquí está hablando específica, hasta cierto punto, una especificación en un sentido de intelecto, no tanto por lo que anteriormente mencionamos de los sentidos, ¿verdad? Que es aistanomai, que aistanomai sí es específicamente entender algo por los sentidos, ya sea sentido del tacto, la vista, el oído, el olfato o lo que yo puedo inclusive gustar. Cambio en este caso suniemi no necesariamente del todo, sí puedo tener una información por ciertos sentidos, por así decirlo, pero también se analiza o se piensa en ello para poder llegar a un entendimiento con relación a esto. Entonces eso es lo que hace suniemi. Ahora veamos el diccionario Vines que nos da a entender. Otra vez, sunesis dice entendimiento. Se traduce así en Marcos 12:23, 1 Corintios 1:19, Colosenses 2:2 y 2 Timoteo 2:7. Ok, entonces vamos a continuar. Dice, sugiere la rapidez de percepción, la consideración penetrante que procede a la acción. Diccionario Thayer, sunesis, otra vez, 4907. Dice, una convergencia, una fluidez conjunta. 2, conocimiento, entendimiento. El entendimiento es decir, la mente en la medida en que comprende. Ok, entonces si nos damos cuenta, esos es los términos que se utilizan para suniesis, es prácticamente la forma de especificar el tipo de entendimiento que necesitamos o lo que se hace referencia. Y también vamos a ver qué dice la escritura con relación a esta palabra sunesis, ya que hemos observado
obviamente, de que cierto que tenemos las palabras, pero también en qué contexto las están utilizando los escritores, en este caso del Nuevo Testamento, para poder captar o recibir o entender el mensaje de una mejor manera, para saber a qué se están refiriendo, ¿verdad? Y por lo tanto de ahí obtener las enseñanzas que Dios nos quiere transmitir a nosotros para ponerlas en práctica. Entonces vemos aquí las concordancias que tenemos en la Biblia con respecto a su nesis. Ya lo presentó más o menos el diccionario Bain, pero en este caso yo también hice las separaciones. La ventaja también es de que son pocos versículos, realmente no son muchos, son 7. Y eso también permite que yo lo pueda colocar en pantalla, ¿verdad? Hay otros que son muy grandes y por esa razón nos damos la tarea de colocarlos todos. En este caso sí. Entonces tenemos prácticamente 3 formas de que lo han traducido, por lo menos en la Biblia Reina Valera 60. 1, entendimiento. 2, inteligencia. Y 3, conocimiento. Entonces para entendimiento está prácticamente en 4 lugares. Marcos 12, el 33, 1 Corintios 1, 19, Colosenses 2, 2 y 2 de Timoteo 2, 7. Eso es para entendimiento. Vemos que la mayoría en su forma general lo utilizan para entendimiento, pero en el caso de inteligencia solo aparece 2 veces, en Lucas 2, 47, Colosenses 1, 9. ¿Por qué se menciona a veces inteligencia? Porque también pasa a la inversa, ¿verdad? Hay pasajes o palabras que se utilizan para entendimiento, pero que también lo utilizan para inteligencia, o en su defecto, cuando van iniciando como inteligencia, en ciertas ocasiones se utiliza como entendimiento. La diferencia a veces radica en que cuando se habla de inteligencia, se habla también de dividir, de discernir y partir, por así decirlo, o, o ver las partes para poder estudiarlas. Entonces, una persona inteligente aprende a dividir entre lo bueno y lo malo. De igual manera, una persona entendida tiene la capacidad de distinguir o discernir entre una cosa y la otra para poder saber qué aplicar o cómo hacer las situaciones, ¿verdad? Por eso ya hemos colocado en ciertos momentos la forma de presentar los problemas. Es decir, nosotros podemos tener un problema y por eso se le puede pedir a la persona descripciones o detalles del problema para saber qué acción tomar basado en lo que estamos oyendo. Que es lo mismo que hacen los médicos. Nosotros le damos a ellos ciertos síntomas. Ellos examinan esos síntomas y por lo tanto nos dicen, tú lo que necesitas es este tipo de medicamento por causa de tus síntomas. Entonces, él a causa de ser entendido, por eso solicita la información para poder distinguir de que si puede ser, hagamos de cuenta, una gripe normal o bien a causa de alguna otra cosa, para poder distinguir. Entonces, por eso también se hace la referencia a inteligencia. 3, en el caso de conocimiento, que vemos aquí que solo hay uno, en ciertos momentos se coloca conocimiento, porque inclusive lo hemos visto con ginosco, inclusive con la palabra yada del hebreo, de que se hace referencia a que aquel que conoce logra entender lo que conoce, porque ha estado en mucho contacto con él. Por eso en ciertos momentos se ha traducido tanto las palabras como mencionamos yada o ginosco, epiginosco, también se han utilizado para implementarlas en entendimiento. En este caso es al revés, es una palabra que es de entendimiento, pero también es impulsada a poder colocarse como conocimiento por el contexto en el cual puede estarse presentando la palabra. Ok, entonces vamos a ver los versículos, vamos a leerlos y luego de eso vamos a entrar en el detalle de la especificación de los versículos. Vamos a leer Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos 12:33, como lo mencioné. Ahora vemos 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Segunda de Timoteo 2:7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Esto es el último versículo, que es de Efesios 3:4, con relación a sunesis y los versículos que pues estamos resaltando. Ahora, hay algo que, ahora, si vemos ahí ciertos versículos de que tal vez al ver el versículo como tal, a simple vista, podríamos entender algo, pero también si nosotros consideramos los versículos que están adjuntos, ya sea arriba y abajo, por así decirlo, o lo que algunos le conocen como el contexto, podemos entender un poquito más a qué puede estarse refiriendo cuando se da la descripción que nos han colocado. Veamos el caso del primer versículo de Marcos, que es capítulo 12, el 32 al 33. Dice de la siguiente manera, el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Como estamos observando, estamos viendo que aquí nos está hablando prácticamente del amor a Dios, porque dice, maestro, ¿verdad? Ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Entonces vemos que aquí hay algo importante dentro de la forma de amar a Dios, que es el entendimiento. Esto es bastante importante porque nos están diciendo la forma de saber cómo amar a Dios. Regularmente nosotros, cuando hablamos de amor, siempre mencionamos el hecho de que hay que amar. Lo hemos reducido a eso y no significa que esté mal, ¿verdad? Es parte del Evangelio, es parte de lo que Dios necesita que hagamos con Él, que no solo está aquí en el Nuevo Testamento, sino que está en el Antiguo, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que hay que amar a Dios, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que establecernos. Y nosotros regularmente las respuestas que damos es hay que amar a Dios. Pero también hay cosas que nosotros no sabemos y por esa razón es que nos da Dios especificaciones. Y entre las especificaciones de la forma de amarle, habla del todo. Todo, en este caso el corazón. Y luego del corazón da el punto del entendimiento. Entonces esto también es relevante porque vemos de que en ciertas veces en la Biblia el orden que son colocadas las cosas también es valorado el orden de importancia. Y en este caso vemos que hay una prioridad sobre amarle a Dios con todo el corazón, pero por así decirlo entraría la segunda prioridad acá, que es amarle con el entendimiento. Y eso es muy importante resaltarlo, porque a veces nosotros podemos estar amando a Dios con el corazón, pero no con el entendimiento. ¿En qué sentido? De que a veces hagamos de cuenta nosotros quisiéramos cantarle a Dios y queremos hacerlo con todo nuestro corazón, pero realmente la canción no está bien cimentada en la verdad. Y eso puede extraviarnos, por así decirlo, de poder amar a Dios con todo el entendimiento. O puede ser que haya canciones que sí realmente estén cimentadas en la verdad, pero realmente nosotros la estemos cantando por cantarlas. Es decir, llegamos al culto, qué bonita esta canción y la canto, pero no estoy entendiendo la forma de expresar con esa canción el amor hacia Dios. Entonces Dios necesita que nosotros aprendamos a entender lo que estamos haciendo. En el sentido de, si yo leo la Biblia, ¿por qué es que la tengo que leer? ¿O cuál es mi entendimiento acerca del amor de Dios con relación a la lectura de la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué menciono también esto? Porque en ciertos contextos que se hablan en el ámbito cristiano, o en lo que nosotros somos creyentes de Dios, se habla mucho del punto de la teología, ¿verdad? Entonces se hace un énfasis en la teología como una forma de amar a Dios, pero a veces realmente no se está entendiendo a Dios. Se entiende en ciertos contextos, pero no realmente se está entendiendo a Dios de buena manera. Ese contexto de teología a veces se ha distorsionado, creo yo, y se utiliza más la palabra teología que la palabra tal vez entendimiento, ¿verdad? Me explico, es decir, por ejemplo, le dicen a alguien, mire hermano, usted necesita ser teólogo, pero no le dicen a uno necesariamente, mire, usted necesita entender a Dios o entender las escrituras, porque ya esta palabra teología se ha vuelto un poquito más popular o más privilegiada cuando se habla de ello. Pero recordemos que
necesitamos realmente entender a Dios para poder saber cómo amarle y cómo dimensionar nuestro amor hacia Él. El ejemplo que siempre he colocado, o uno de los ejemplos que he utilizado para dar a entender estas cuestiones del entendimiento, es de que entrando en ámbitos terrenales, si yo sé que a una señorita, si a alguien la quisiera enamorar y tal vez una persona quiere llevarle algo así como serenata, pero una persona lo que hace es llevarle una canción de rock pesado o heavy metal, y la persona lo que más le gusta son canciones de amor así suaves, delicadas, y la persona se pone ahí con un heavy metal para cantarle canciones de amor, ciertamente la persona puede decir, bueno, pues por lo menos hizo el intento, pero no necesariamente va a agradarle a la persona. Puede saber de que le ama, puede saber de que esa es su forma de demostrarlo, pero no necesariamente la mujer va a decir, bueno, me gusta. Sé que tiene buena intención, inclusive la mujer le puede decir, mira, me gustó el detalle, pero no me gusta la canción. Tú sabes que no me gusta ese tipo de canciones, ¿verdad? Entonces él ya podría después llegar con una serenata, tal vez con unas canciones ya suaves, y el punto para poder realmente enamorar a la mujer. O viceversa. ¿Qué quiero entender con esto? De que a veces nosotros tenemos un entendimiento de lo que es el amor y la otra persona también tiene un entendimiento de lo que puede ser el amor. En este caso con Dios recaemos a lo mismo. Dios tiene un entendimiento de lo que es el amor, y por lo tanto los cánticos de amores que nosotros podemos expresar hacia Él, pero nosotros, los humanos, por cuanto hemos estado muy ligados al mundo, a veces pensamos de que lo que hemos conocido y entendido en el mundo, Dios no lo va a aceptar. Y de ahí a veces salen esas situaciones, como lo que puede ser heavy metal, rap, merengue, salsa, bachata y todo ese tipo de cosas para alabar a Dios. Y en este punto es donde a veces nosotros, por no entender lo que Dios le agrada o por no entender las bases espirituales de las cosas, podemos estarle cantando a Dios bajo ciertas tipos de música o entornos o ese tipo de situaciones, pero inclusive nosotros pensar que estamos agradando a Dios y que Dios le está gustando, pero realmente no necesariamente va a ser de todo su agrado. De igual manera, por ejemplo, cuando vemos a Caín y Abel, ambos presentan ofrenda, Caín y Abel, pero no los dos recibieron el agrado de Dios. Ahí no necesariamente se muestra que del todo pudo haber entregado Caín. A veces algunos mencionan que él entregó lo que él tenía, que eran frutos de la tierra, y no necesariamente cordero, ¿verdad? Pues si tomamos ese ejemplo de los frutos de la tierra a lo que puede ser presentar un sacrificio vivo, que es lo que puede haber hecho Abel, habla de eso, que de lo que produjo la tierra es lo que pudo haber entregado Caín. ¿Qué sucede? A veces los ritmos, que hay muchas personas que dicen que todos los ritmos son de Dios, pero realmente no del todo. ¿Por qué? Porque ciertos ritmos ya en sí mismo contienen sensualidad, por donde nacieron. Por eso habla del fruto de la tierra, porque ciertas músicas, inclusive algunos le llamarían urbano, nacieron en una simiente, o por ejemplo que rap, hip hop o alguna otra área, ya traen un sentido de violencia, ya traen un sentido que nació de las calles, de gángster, etcétera. Entonces, la letra en sí, a veces cuando cantaban de lo que hacían como pandillas o drogas o relaciones sexuales y otro tipo de cosas. Y esa letra venía acompañada por el ritmo. Entonces el ritmo también incluía el sentimiento de altivez, de vanagloria, de violencia, ese conjunto de ámbitos que tenían que concordar con el sistema escrito, ¿verdad? Por eso cuando la Biblia menciona a David, decía suavemente con el arpa, es decir, era una canción, pero también la tocaban suavemente con el arpa. Por eso se llamaba el dulce cantor de Israel. Entonces su cántico era dulce, pero también el sonido del arpa iba acorde a las palabras. Entonces tanto estos ritmos como también la salsa o algunos otros provienen ya de un sistema a veces sensual que se proyecta cuando se habla. Inclusive no sé si estoy equivocado, pero a veces se hablaba de hacer como que salsa sensual o un tipo de cosas. Y por consecuencia, ese ritmo también trae una forma de expresión en el sentido de baile. Entonces los bailes que se daban con el hecho del el rap o el hip hop o inclusive la salsa, cuando la gente lo bailaba, obviamente también con la salsa, la forma de baile a veces también era una forma sensual o pegada o otro tipo de situaciones. Entonces lo que quiero resaltar con esto es
de que a veces nosotros queremos a Dios presentarle con el fruto de la tierra nuestra ofrenda a Dios. Y son estos tipos de cánticos, presentárselos. Obviamente Dios puede de alguna manera comprender que nosotros vamos iniciando. Puede de alguna manera nosotros entender de que a veces eso es lo que tenemos, que no nos han educado, no nos han guiado. Y Dios puede comenzar a hablarnos por medio de otras personas para que uno comience a entender qué es lo que a Él realmente le gusta. Cómo es realmente la forma de alabarle y de adorarle, para que nosotros reformemos nuestro entender y así podamos amarle con un entendimiento como Él entiende las cosas. Y por eso es bueno siempre acercarnos y no realmente cerrarnos a Dios, pero cerrarnos a la palabra o al entendimiento espiritual. Y por esa razón no es solo irnos, como ya lo mencionamos en otros casos, sobre ciertos puntos, sino que encontrar las bases, ¿verdad? Por eso hablamos de las bases espirituales, que a veces esas canciones ya en sí traen una base espiritual contaminada, porque nació en el mundo, no nació necesariamente en el ámbito espiritual de Dios pleno. Por esa razón, ya en ciertas esferas espirituales uno puede discernir si eso está contaminado o no, ¿verdad? Inclusive otros aspectos. Pero lo que quiero resaltar es, si queremos amar a Dios, necesitamos un entendimiento sobre todas las cosas. Y eso inclusive implica nuestra forma de vestir. Y otros aspectos que inclusive son muy criticados actualmente, ¿verdad? Pero inclusive también en la forma en que estamos estableciendo el culto a Dios, etcétera. O sea, cada cosita que nosotros estemos ejerciendo, deberíamos plantearnos en un entendimiento no de la tradición, sino que de lo que Dios podría analizar y querer. Y por esa razón vamos a avanzar al siguiente punto, porque también van alineados. Es decir, mientras estaba viendo estos versículos, vi que habían puntos conectados. En este caso, el punto de amar a Dios, ciertamente con el corazón, pero con un entendimiento de saber cómo hacer las cosas. Y aquí entra por eso 1 Corintios 1:19. Dice de la siguiente manera: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y este versículo podría a veces tal vez darse, o a veces se ha utilizado tal vez para señalarlo con relación a personas tal vez inconversas. Pero no necesariamente este versículo está enfocado a personas inconversas, sino que también este versículo está enfocado en personas que ya tienen un entendimiento de la forma de culto a Dios. Es decir, que este versículo fue señalado, según lo que está revisando, al pueblo judío. No fue realmente, por así decirlo, expuesto a un pueblo griego o romano o, por ejemplo, filisteo o asirio, sino que fue expuesto al pueblo de Dios en el libro de Isaías. Entonces, si estamos hablando de un entendimiento, estamos hablando de un entendimiento de culto. Un entendimiento de culto o, por ejemplo, un entendimiento de amor. Es decir, nosotros como humanos, como personas que leemos la Biblia o hemos estado expuestos, o algunos, por ejemplo, lo que conocerían a la teología, es un tipo de entendimiento que las personas tienen de culto y por lo tanto, basado en lo que estudian en la teología, basado en lo que alguien puede ser también un conocimiento empírico a la hora de leer la palabra, él puede entender ciertas cosas y presentarlos en forma de culto según lo que él considera que es correcto. Entonces, por eso mencionaba aquí el entendimiento de su culto. Por eso también mencionaba el caso de las personas que presentan un rap o una salsa cristiana, por ejemplo, o algunos otros aspectos. Están presentando su forma de culto según lo que ellos entienden. Entonces dice, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y vuelvo a repetir, no está hablando necesariamente de personas inconversas. Por eso voy a resaltar aquí en este caso, lo puse en la Biblia de las Américas, por la forma en que lo expresa. Por esa causa lo coloqué. También lo pueden leer en la Biblia Reina Valera, no hay ningún problema, pero lo puse en las Américas por cierta forma en la cual lo expresa. Y prácticamente esto que menciona aquí de 1 Corintios 1:19, viene de aquí, de Isaías 29, pero creo que no sé si es 29, solo quiero checar si es 29 o es 24, porque me puedo confundir. Ese Isaías, yo creo que sí es 29, pero solo quiero corroborar. Versículo 13 es. ¿Sí? Ah, sí, es ese.
Ese 29, ese 29, estoy bien, que pensé que era 24. Muy bien. Entonces dice aquí, versículo 13, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. 14. Por tanto, he aquí volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Entonces, si nos damos cuenta acá, no, como mencioné, no está hablando de un pueblo ajeno al pueblo de Dios o a lo que se conoce como Israel. Está hablándole al pueblo de Dios. Entonces, aquí habla claramente de que este pueblo de Dios tiene personas entendidas o personas que tienen un entendimiento, el entendimiento de sus entendidos. Es decir, si agarráramos hoy el pueblo de Dios actualmente, entre todos los creyentes, o entre todos las personas que conocemos a nivel mundial, como los teólogos o ciertas personas que han sido de renombre escritural, como siempre, en cada época hay personas, por así decirlo, mencionado famosos, ¿verdad? Como por ejemplo Martín Lutero, Calvino, Wesley, Wycliffe, todos los que podemos mencionar de cierta época. Y que claramente en esta época también hay ciertas personas de renombre, ya sea en el ámbito bautista o en el ámbito pentecostal o en el ámbito de los adventistas, por ejemplo. Cada quien tiene sus personas entendidas en las escrituras. Entonces, por esa razón, si Dios mencionara esas palabras acá, si las trasladáramos, podríamos resaltar de esas personas que con ese entendimiento, no necesariamente Dios podría aceptar lo que ellos están brindando, aunque cada uno obviamente, es decir, casi todos venimos y decimos que lo que estamos predicando y enseñando es palabra de Dios conforme al entendimiento de Dios. Y regularmente nosotros decimos es que lo estamos haciendo conforme a las escrituras. O en otros casos podemos decir, no hermanos, que lo que pasa es que eso no es un método homilético o hermenéutico o cualquier otro tipo de cosas para darle aparentemente respaldo a nosotros a nuestra forma de interpretar las cosas, ¿verdad? Entonces Dios puede desechar eso. Por eso vamos a otra vez acá. Y esto va relacionado a lo que acabamos de resaltar aquí con relación a Marcos. Otra vez dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es decir, de que esto que vemos acá, esto no es una comprensión o no es un entendimiento. No están entendiendo realmente lo que están haciendo. No están asimilando, es decir, están repitiendo cada cosa que se hace. Es, por ejemplo, a nosotros actualmente, cada persona que nace en cada nación, es decir, ya sea nación de Guatemala, ya sea que la persona sea de Ecuador, sea de Belice, sea de los países nórdicos, por ejemplo, Noruega o España, Francia, o inclusive si nos vamos a Asia como Tailandia, China, eh, qué sé yo, no sé si Kazajistán todavía entra en esa parte de Asia, o en países de África como puede ser Kenia, Tanzania, Mozambique, o ¿cómo se llama? Qué sé yo, Arabia Saudita, Marruecos. Cada persona que nace tiene una tradición dentro de su país y que a veces nosotros aplicamos las celebraciones de cada país o las que se presentan en nuestra nación y realmente a veces ni siquiera nos ponemos a entender por qué o para qué la estamos haciendo. Simplemente la hacemos y listo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala está lo que se conoce como el fiambre, que se come cada 1 de noviembre o 31, ¿verdad? Pero no necesariamente es como que nosotros vamos a buscar ahí en internet o un diccionario o algo así para saber de dónde vino, por qué vino, para qué vino, por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Simplemente nos dejamos llevar por las situaciones y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando nosotros nos acercamos a veces a la congregación o a buscar de Dios, se nos transmite un conocimiento y lo aprendemos inclusive de memoria, pero realmente no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Y por esa razón vienen palabras como a veces lo que nosotros decimos es, o que por lo menos yo he oído, por lo menos yo no lo he dicho, pero sí lo he oído de otras personas que a veces se menciona algo como
yo no bebo cerveza porque mi religión no lo permite. Entonces vemos ahí que él no está entendiendo por qué o por qué no se debe de hacer. Él es porque la religión o porque la denominación dice que no es correcto, por lo tanto él no lo hace. Entonces él está sujeto, por así decirlo, a una tradición aprendida de memoria. Y podemos resaltar, por ejemplo, que en la iglesia digan, mire, usted siempre falda larga, que los varones siempre con corbata. Y todo ese tipo de instrucciones o mandamientos de hombres, porque realmente en la Biblia Reina Valera 60, en esta parte de tradición aprendida de memoria, creo que lo mencionan como mandamientos de hombres. Pero mencioné en este caso, o coloqué la Biblia de las Américas porque menciona aprendidas de memoria. Es decir, que a veces nosotros nos aprendemos las cosas conforme nos lo van diciendo, inclusive podemos ser muy hábiles. Es decir, hagamos de cuenta de que ya hay actualmente libros de teología y la teología le enseña a uno, o si uno agarrara los libros, ¿va? Y uno se puede aprender los conceptos de memoria, podría agarrar la terminología de la teología de una manera exacta, inclusive aprenderse el griego de memoria y nosotros poder expresarla en el momento, pero únicamente es una tradición. Y cuando hablaría de tradición, podría hablar de una tradición académica, en este caso bajo el término teología, que se está enseñando y que la gente está aprendiendo de memoria, pero realmente no está entendiendo. Y alguien dirá, no, hermano, porque yo entendí porque me gané el examen y fui graduado. Sí, pero no significa que uno lo entienda. Entender en el contexto de Dios es muy diferente a entendimiento del contexto del hombre. A veces nosotros no dimensionamos la profundidad de los temas que estamos tratando cuando hablamos de la palabra. Y esos temas los estamos tomando muy a la ligera. Y a veces se ha tomado de esa manera porque obviamente pasamos, a veces cuando se dan las clases uno pasa de largo, ¿verdad? A diferencia cuando uno se sujeta al aprendizaje por medio de Dios, porque a veces Dios, si uno no aprende algo, Dios no lo deja avanzar a otro tema. Es decir, Dios, por así decirlo, como que nos bloquea, porque lo menciona la palabra, pero a veces en términos teológicos no, porque se enseña en 5 años. Si la persona entendió o no entendió, pues la idea es que saque su examen, que gane, ¿verdad? No necesariamente se está evaluando en un sistema práctico, porque por eso son las pruebas que Dios da. Porque cuando Dios da ciertas pruebas o ciertos escenarios donde se nos presentan ciertas cosas, es de alguna manera para ver si realmente lo hemos sabido llevar a la práctica. Realmente si hemos entendido todas esas predicaciones y enseñanzas, entonces cuando vienen los escenarios, ya saca a relucir si realmente hemos entendido o no las cosas. Pero un sistema a veces teológico donde se sientan para escribir y hacerse un examen, pues solo con que uno lo tenga en la cabeza es más que suficiente, pero no necesariamente de que uno sepa a pie de imprenta realmente las cosas con un verdadero entendimiento. Y podría mencionar a Job, porque Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, antes me pude haber sentado en la iglesia o en el seminario a escuchar y podría saber, inclusive decir y predicar en lugares, pero ahora tengo la revelación de todo lo que he aprendido. Por eso hablábamos cuando se habla a veces de los ojos, se habla acerca de una revelación. Obviamente tampoco estoy descartando que sea malo aprender en un sistema de teología o seminario. Lo que quiero resaltar es de que a veces nosotros entramos en una tradición. Nos dicen, por ejemplo, ciertos sistemas de realización y nosotros obviamente nos prestamos y decimos, está bien, lo vamos a hacer, pero realmente no hemos entendido por qué es que lo estamos haciendo de esa manera. Solo decimos, no, hombre, es que la Biblia dice, es que escrito está, pero sin realmente un verdadero entendimiento del por qué. Obviamente esto también trae sus repercusiones en el sentido de cuando uno comienza a hacerse las preguntas del por qué, también hay que tener cuidado, porque obviamente uno cuando ya está en un sistema de religión o uno dice eso tal vez está mal porque uno comienza a tratar de entender, también tiene que tener cuidado porque pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Uno, crear una situación igual o peor, porque hay personas que hacen eso, es decir, no les gusta la forma en que se está estableciendo los cultos en la iglesia, y ellos dicen, no, porque yo leí en la Biblia que dice de esto y esto y esta manera, entonces me voy a salir de este sistema y voy a crear mi propio sistema. El problema está que están generando un sistema fuera de la voluntad de Dios y generando prácticamente su propia secta que está terminando cayendo en lo mismo a un futuro.
Entonces, eso es lo que han surgido, o eso prácticamente es lo que ha pasado con sistemas liberales, o lo que se conocen como sistemas liberales, porque cuando han visto la tradición que es religiosa, que no entiende, no esto y no lo otro, no les gusta y por lo tanto sacan su rama, se ramifican y caen en otro sistema, en este caso de las personas que se vuelven muy liberales y toman otros tipos de religión, lo que se ha conocido ahora, que no les gusta que le digan pastor, sino que le digan coach, o que ya no se llamen cultos, sino que se llamen reuniones, o cambian los sistemas porque lo que era tradicional o lo que era la tradición aprendida no les gustó. Y como ellos se creen intelectuales, generaron esa rama aparentemente intelectual con ya tomando sistemas de psicología, sistemas de lo que se hace en sistemas empresariales, porque ellos sí se creen entendidos, sí se creen venerables, como en este caso de acá. Pero por otro lado, también entramos en el otro aspecto de la persona que dice, no, es que hay que hacerlo como Dios manda y se mete en sistemas teológicos y realmente crean otro ámbito de alguna otra manera, pero realmente no necesariamente nos estamos yendo a consultarle o preguntarle a Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces en este caso, por esa razón es del hecho de que cuando uno lee la palabra o cuando uno va a las escrituras, realmente comprender, realmente ver o solicitarle a Dios si la manera de exponernos delante de Él en los diferentes acciones, en uno de ellos puede ser también los cánticos, es de la manera que Él le agrada, es de la manera que Él necesita. ¿Por qué? Porque recordemos de que hay sistemas que se adaptan al mundo, como lo dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo. Entonces nuestros sistemas a veces de culto puede ser de que también estén establecidos según las corrientes tradicionales del mundo de años, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado, como vuelvo a repetir, para no generar esa rama que puede caer también en un liberalismo, como actualmente lo he comenzado a ver, ya que hay personas que no les ha gustado el sistema, por ejemplo, de que haya un pastor y de que el pastor predique a un grupo de personas, que ya sea 100 o 20 o inclusive 1000, que no les ha gustado y como la Biblia dice que se reunían en casa, entonces ellos están agarrando el sistema de reunirse juntos, donde no hay ningún pastor y donde solo se sientan a comer y hablar de la Biblia, ¿verdad? Entonces ya agarraron ese sistema, pero el problema está en que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces lo poco que he visto de los frutos no lo veo muy agradable, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque a veces nosotros cuando nos queremos ir contracorriente podemos ser de que nos vayamos en un sentido totalmente opuesto también al que Dios ha querido establecer y no hemos comprendido bien las bases espirituales. Por eso siempre hemos estado hablando de bases. Y por eso es la importancia de entender de que si tomamos un tema, ya sea la liturgia, si lo queremos llamar algunos, o que algunos le llaman el culto, o las reuniones, o las asambleas, independientemente de eso, comenzar a ver en lo espiritual o en las bases de parte de Dios cuáles son esos fundamentos y bases para comenzar a analizar y no tomar respuestas a la ligera o acaloradas o inclusive entendimientos históricos, porque la gente dice, no hermanos, que históricamente es así, 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 así y así, pero realmente no entender el contexto pleno de las cosas o los escenarios, ¿verdad? Porque voy a concluir con esto, después avanzo. Es, por ejemplo, el caso de estas personas que dicen de que solo deben hacerse por casas y no tener un sistema, por ejemplo, de pastor. Pero la Biblia dice ciertos puntos, inclusive a nivel histórico, uno de ellos que yo lo he mencionado, de que cuando dice que sí se juntaban en casas, pero a veces en las casas que se juntaban eran casas de personas adineradas donde cabía mucha gente. Entonces no estamos hablando de una casa donde se juntan solo 3, 4, sino que ellos buscaban que hubiera el mayor número, inclusive eso en términos históricos, ¿verdad? No, ni siquiera estoy hablando en términos de la escritura. Lo segundo está de que siempre hay personas que están presidiendo, por así mencionarlo, y obviamente también Dios va a escoger, que no es algo que tampoco Dios se desliga, porque los sistemas que han venido de alguna manera, Dios también ha hablado. Es decir, estas personas que han tenido gente a través de 100 o de 1000 personas donde les están predicando, no significa que tampoco no sean de Dios, porque estas personas que se han dedicado, obviamente ellos también han ido a preguntar a Dios, obviamente también han ido a orar y Dios también les ha hablado. Y Dios también les ha dicho, mira, te doy un terreno más grande donde metas más gente. Entonces,
las personas están analizando solo desde un punto de vista y no de realmente donde otros acontecimientos históricos, y hablamos de históricos de a 20, 30 años, ni siquiera estamos hablando de a 1000 años atrás, que Dios también ha estado haciendo, y otros aspectos que podríamos mencionar con la misma palabra cuando habla acerca de en el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, o Números, cuando llega Yetro y le dice a Moisés que divida las cosas entre 10,000, 1,510 y 5. Entonces él habla de medidas de congregación, si lo queremos llamar así, porque está hablando de personas que se encarguen de cierto grupo de personas por cantidad. Entonces hay personas que tenían la capacidad de cubrir o atender a 500 o a 5, pero otras personas podían tener la capacidad de cubrir a 1000. Entonces ahí es donde también nosotros tenemos que entender de que no solo nos podemos decir de que, hermano, solo por grupo de casas y solo grupo de casa y solo grupo de casa, porque realmente es dependiendo cómo se va a aplicar el contexto espiritual en ciertos sistemas, ¿verdad? O sea, no podemos solo agarrar las cosas como un estándar, y como lo están ya agarrando, sino que hay que meditar bien. El problema también de que se están enorgulleciendo las personas de este sistema que están comenzando a tomar y ya se están volviendo altivos a como ellos consideran a los otros. Entonces, ellos están enorgulleciendo que ellos están siguiendo la doctrina, la verdad de Dios, otras cosas. Entonces, están cayendo en el mismo problema, o sea, el orgullo, la altivez y otros tipos de cosas. Entonces, vamos a avanzar aquí. Colosenses 2, 1 al 2 dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Considera lo que digo y el Señor... Perdón, este era, aquí me quedé, perdón, era el 1 y 2, perdón. Entonces vemos aquí algo también importante. Dice, voy a volver a leerlo. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces vemos que hay algo importante aquí porque dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces realmente una de las cosas que Dios necesita y anhela es de que alcancemos el pleno entendimiento en Cristo Jesús. Es decir, que no es solo el hecho del sentimiento, porque también aquí entra el punto, ¿verdad? A veces nosotros hacemos las cosas hasta cierto punto por sentimiento y no necesariamente por entendimiento. Con esto tampoco quiere decir de que no sintamos nada y que seamos como bloques de hielo, sino que porque a veces también cuando se habla de espiritual, las personas cuando hablan de términos espirituales hablan de que no hay que sentir absolutamente nada, ¿verdad? Entonces no considero que no hay que sentir nada porque obviamente también la palabra enseña, por ejemplo, acerca del sentimiento bello que es tener a Cristo. Y hay expresiones como el gozo. Entonces, si hay una expresión de gozo, por ejemplo, en el caso de aquel que fue sanado en Hermosa, él, por causa que fue sanado sus pies, él con alegría saltaba dentro del templo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí obviamente hay un sentimiento, hay una emoción, hay una manifestación de lo que se conoce como gozo de Dios. Entonces no significa de que tampoco nos pongamos a señalar a esta persona de porque está sintiendo, ¿no? Es que eso no debía ser, hay que poner orden en la iglesia. Eso también es falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque a veces no hemos entendido la alegría y el gozo que alguien puede experimentar cuando alguien es sanado, liberado, porque no hemos conocido su trasfondo del dolor o tristeza o inclusive incapacidades y frustraciones que él ha tenido. Nosotros hemos tenido otras que tal vez han sido a menor rango que otras personas. Obviamente cuando él, nadie lo ha rescatado, nadie se ha preocupado por él y de repente recibe esto, la explosión de su gozo es mucho más grande y a veces no lo estamos entendiendo. Por eso menciono que hay que entender ambos ámbitos, el sentimiento o el entendimiento, si lo queremos llamar en términos de intelecto. Pero lo que quiero resaltar aquí con esta cuestión del pleno entendimiento, es decir, que Dios necesita que alcancemos este pleno entendimiento. Entonces, cuando hablamos de amor, no solo estamos hablando de Señor, te amo y cantarle, ¿verdad? Sino que también habla de entender lo que cantamos o entender por qué lo estamos haciendo en todas las cosas. Pero hay algo importante que me llama la atención en este caso en particular,
que lo menciona el versículo 1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y aquí es bien importante porque está hablando de que para alcanzar este pleno entendimiento, el apóstol Pablo está entrando en una gran lucha. No está hablando de una lucha normal, está hablando de una gran lucha. Gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, y esta es la palabra importante, por eso he dicho que le pongamos atención a estas palabras, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Entonces vemos aquí claramente de que él se metió en una gran lucha porque sabe lo importante que es el entendimiento. Y cuando hablamos de lucha, no estamos hablando necesariamente de ponernos en TikTok a rebatir contra otras personas, ¿verdad? O ponemos en TikTok para andar haciendo un debate entre protestantes y católicos, protestantes o pentecostales y bautistas, sino que estamos hablando de que él en su lucha era el de orar fervientemente por los hermanos para que Dios les proveyera sabiduría, inteligencia o sabiduría y entendimiento espiritual para que sean obedientes a la verdad. Pero a su misma vez, él se entregó al conocimiento de la verdad para poder proporcionar ese conocimiento a otras personas. Sin mencionar, por ejemplo, los ayunos u otras cuestiones que también el apóstol Pablo en algunas otras, en otros momentos ha colocado, ¿verdad? Porque también él se ha entregado y se ha esforzado, no necesariamente en una manera de desgaste físico, sino que en una manera de que está luchando espiritualmente para poder alcanzar, brindar las mejores ministraciones espirituales que necesita la iglesia para que alcance un pleno entendimiento, ¿verdad? Pero no necesariamente que el hermano Pablo se pusiera ahí a pelear ahí con las personas así a lo loco de debates o cuestiones por el estilo, ¿verdad? Él necesitaba edificar a aquellos que tenía para poder llevarles la palabra de verdad de una manera más precisa. Y por eso dice, gran lucha sostengo por vosotros. Pero no conocemos del todo esas guerras o batallas espirituales de las cuales él menciona, porque obviamente no nos van a detallar la manera de luchas específicamente que puede haber tenido el apóstol Pablo. Pero también nosotros sabemos que de alguna manera los que hemos estado buscando servir a Dios y luchando, por así decirlo, con nuestras propias debilidades, porque también uno tiene debilidades, algo así como lo que menciona acerca de Elías, que Elías, a pesar de tener ciertas debilidades humanas, él oró fervientemente por 3 años, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, obviamente, a pesar de ser apóstol, pero también él tenía cuestiones en la carne, como él mismo lo menciona, de que él servía con su mente a la ley de Dios, pero con su carne a lo que no quería hacer. Entonces él vivía luchas, no necesariamente se andaba peleando en debates, no necesariamente se ponía a pelear ahí en las afueras de otros lugares a hablar con ateos, sino que también hablaba de él enfocarse en su entrega en la comunión con Dios, en la intercesión por los santos y también por conocer las verdades de Cristo para poder trasladárselas de manera adecuada a aquellas personas para que lleguen a un entendimiento pleno. No está hablando solo de entender, sino hablando de una plenitud de entendimiento. Bueno, entonces esto queda acá, eso es lo que hablamos de Colosenses, y luego menciona aquí 2 Timoteo 2:7, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto es, aunque estoy colocando únicamente esto, realmente hay mucho que podríamos leer en la carta de Timoteo, no solo en la segunda carta, sino en la primera, pero hay algo interesante también con esto. Porque habla algo muy importante, dice, considera lo que te digo. Y el segundo punto es, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿En todo qué? En todo lo que le están diciendo. Recordemos de que las cartas a Timoteo son cuestiones muy específicas, pero obviamente estamos tomando esta base con respecto a todo lo que Dios nos ha enseñado. Es decir, de que a lo largo de la vida, es decir, la vida en Cristo, desde yo, pongámoslo de esta manera, desde que yo comencé a ser creyente, Dios me ha estado enseñando por visiones, por sueños, por predicaciones, por enseñanzas, por cultos, campamentos, conferencias, seminarios, pongámoslo como se diga, inclusive a la hora de leer la Biblia. Pero hay ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas que no le hemos considerado, no las hemos tomado en cuenta.
Dios tal vez nos la ha presentado, pero no la hemos considerado, es decir, no la hemos tomado en cuenta. No pensamos de que eso que nos han colocado pueda ser importante y valorado. Por eso lo primero que él menciona dice, considera lo que te digo. Es decir, de que cada cosa que hemos visto en el Evangelio debemos darle un punto de importancia y no necesariamente desecharla, porque cada cosa puede tener va a tener su peso en su momento, pero si nosotros lo descartamos, realmente eso va a tener problemas. Entonces, lo voy a poner en términos terrenales, por así decirlo. En términos terrenales, nosotros nos enseñan en las escuelas lo que es la ortografía. Entonces, por lo menos en mi caso, yo no le puse mucha atención al idioma español o a la ortografía. Y no, para mí no tenía sentido, o inclusive era de las peores clases que yo tenía, eran las que peores notas sacaba. El problema está de que cuando uno entra al ámbito laboral, por lo menos en mi área laboral, no sé si los demás, pero me di cuenta de que las otras personas las áreas laborales le ponían tanto énfasis a la ortografía, tanto que se burlaban de uno si uno no escribía bien. Y a veces me pasaba cuando estábamos con un grupo de personas para enviar un correo, o inclusive revisar un correo que nos habían enviado, a veces ciertas personas se reían, mira, no le puso la tilde. Y yo me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué se andan riendo y burlándose de esta persona solo porque no puso una tilde? A veces se le puede escapar a uno. Entonces, menciono esto porque si nos damos cuenta, ellos están, por así decirlo, valorando y tomando por ignorantes a alguien que no sabe algo, que tal vez se le puede haber escapado, ni siquiera es que no lo sepa. Puede ser por incluso los autocorrectores de los teléfonos, ¿verdad? Pero lo que quiero resaltar con esto es de que hay doctrinas, hay enseñanzas que en su momento nosotros no las podemos valorar o nos pueden ser inservibles o no podemos ver una aplicación, pero que sí va a traer un respaldo o sí va a traer una ayuda, pero que por el momento no lo hemos entendido. Pero si lo consideramos, es decir, que a pesar de no entender lo que se nos está diciendo, pero lo consideramos y lo guardamos, no menospreciándolo, Dios va a traer junto con eso un entendimiento para eso. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de María, que lo hemos resaltado cuando hablamos del entendimiento, de que dice que María no entendió lo que hizo Jesús cuando dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero ella dice que no entendió, pero no es como que lo ignoró, sino que dice que no entendió, pero lo guardó en su corazón para entenderlo después. Entonces ella consideró las palabras de Jesús, aunque no los entendiera, no lo habían entendido, pero luego lo guardó en su corazón para meditarlo. Entonces hay ciertas cosas que a nosotros no pueden ser importantes en su momento, pero no deberíamos desecharlo, deberíamos guardarlo para ver qué importancia para Dios hay en su momento, ¿verdad? Y también por el hecho de que a veces nos va a tocar a nosotros que presentarnos en una conversación con una persona que guarda ese tipo de ámbito. Es decir, por ejemplo, para alguien puede ser importante en su entendimiento los nombres y las categorizaciones de la Biblia, pero no necesariamente para mí puedan ser importantes esas categorizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que se hable de que el Pentateuco, que los profetas mayores, profetas menores, los sapiensales y las subdivisiones entre paulinos, universales, evangelios, etcétera, ¿verdad? Pero para una persona sí sea eso importante y que tal vez yo, si le hablo de esa manera, puede ser de que se me abra una puerta para un entendimiento y que él comprenda ciertas cosas. Pero para nosotros puede ser que no le pongamos importancia. Por ejemplo, también yo antes no le ponía mucha importancia al orden de las cosas. Es decir, cuando algo se nombraba como primero, segundo y tercero, no le ponía interés, inclusive no dice para esto de qué me va a servir. Pero sí entendí de que Dios inclusive a través de esos puntos puede traer una revelación orden, inclusive con las genealogías o con algunos otros aspectos que habla la Biblia. Siempre hay algo relevante a brindar, pero nosotros no lo hemos entendido, pero tampoco he de desecharlo. En este caso, por eso se considera lo que te digo. Entonces, si Dios dejó la genealogía, y aunque a algunos le puede parecer aburrida, o Dios dejó los saludos, o permitió que se dejaran, es porque hay algo que hay que brindar o enseñar a través de eso. Que no lo hayamos entendido es otra cosa. Por eso Él dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Eso qué quiere decir? De que todo lo que le están diciendo a Timoteo tiene un valor, tiene un peso y tiene una importancia. Que él no lo considere o que él no lo valore
o que él en su mente en ese momento no lo pueda ver la profundidad a lo cual se le está hablando, no significa que lo deseche. Por eso él hace esta aclaración, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, por esta razón, no he de desechar aquello que se nos ha enseñado o se nos ha brindado. Si ha llegado a nuestros oídos, ha sido por alguna razón. Obviamente tampoco estoy diciendo que se acepte todo lo que se oye. Lo que estoy diciendo es de que se considere, se evalúe, por así decirlo, y se presente delante de Dios para que Dios provea el entendimiento con relación a eso. Obviamente, si es un conocimiento que trae a una destrucción o algo que puede afectar a la iglesia, también tener el entendimiento de saber cómo liderarlo, si querés llamarlo, o transmitirlo, para no también nosotros caer en un punto de error o de ego o de algún otro tipo de cosas, para saber cómo transmitir esa verdad. Ahora, vamos a avanzar al siguiente. Colosenses 1, creo que este es el último, no, ahí penúltimo, pero Colosenses 1, 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es Colosenses, si se dan cuenta, el versículo está, el señalamiento de sunesis, está aquí ¿cómo se llama? En el versículo 9. Pero también coloqué el 10 por esta palabra que es para. Porque el para nos está diciendo la razón para la cual nosotros no lo necesitamos hacer, ¿verdad? Entonces vemos otra vez del inicio, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ya mencionamos de que esta inteligencia también puede ser traducida como entendimiento. ¿Para qué razón ellos están orando? ¿Para qué razón ellos están pidiendo que sean llenos? Y no solo llenos, sino conocimiento de su voluntad en sabiduría y en inteligencia. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Menciono esto y lo podemos poner un ejemplo con relación a esta parte lleno del conocimiento de su voluntad. Y marca la especificación de sabiduría e inteligencia por algo en específico. Y podemos ponerlo muy claro, por ejemplo, el caso del hecho de predicar el Evangelio. A nosotros, tanto en la lectura como en las congregaciones o las personas que a veces pueden ser mayores en conocimiento de nosotros, nos pueden hasta cierto punto tal vez empujar para que nosotros prediquemos el Evangelio. Y nos pueden decir del púlpito, hermano, no sea aragán, o hermano, etcétera, no deje que la gente se pierda, vaya y predique el Evangelio. Está bien, no hay ningún problema con ese mensaje hasta cierto punto. Pero si vengo yo y me están dando el conocimiento de la voluntad de Dios, que es de que yo predique el Evangelio a toda criatura para que escuchen el Evangelio y sean salvados. Está bien, es un conocimiento de su voluntad. El predicador, la palabra o algunos puntos teológicos me van a decir a mí que es importante la gran comisión para predicar. Obviamente es el conocimiento de su voluntad. Pero ¿qué pasa? No necesariamente yo lo puedo hacer en sabiduría y no necesariamente yo lo puedo hacer en entendimiento. ¿Significa qué? Yo puedo ir a predicar el Evangelio y puede ser que yo me suba a un bus y le diga a la gente, pecadores, arrepiéntanse, y yo use palabras muy fuertes para que ellos se conviertan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo su conocimiento de su voluntad? Sí, lo estoy haciendo. Inclusive yo decir, hermano, pero la palabra dice, y que así como Juan el Bautista dijo, serpientes y víboras. Entonces, ¿qué pasa? Sí estamos predicando, pero no necesariamente con sabiduría ni con inteligencia. Entonces, por esta causa es de que sí podemos conocer el conocimiento de su voluntad, pero no necesariamente lo estamos aplicando ese conocimiento con sabiduría y con inteligencia. De igual manera, cuando uno puede corregir a alguien, puede utilizar palabras, por así mencionarlo, muy pesadas para corregirle a la persona. Y nosotros decimos, hermano, pero la Biblia dice con Tito de que aquellos que son perezosos y glotones, reprenderlos fuertemente, ¿verdad? Entonces vemos de que nosotros podemos conocer lo que dice la Biblia, podemos tener el texto y poder quererlo respaldar, pero no aplicando esa voluntad con sabiduría y con inteligencia, o en este caso con un entendimiento. Entonces, en la sabiduría nos habla a nosotros de saber cómo actuar en ciertos momentos que se van a presentar, ¿verdad?
Pero también la inteligencia nos habla a nosotros de entender lo que se nos está diciendo, por ejemplo, en la Gran Comisión. Cuando a veces hablamos de Gran Comisión o de ir a predicar el Evangelio, a veces no hemos entendido de que para nosotros poder ser enviados a esa comisión, necesitamos ser enviados. Alguien, hermano, pero la Biblia dice que hay que predicarle a toda criatura. Sí, pero hay una diferencia de que yo esté en la escuela, en el colegio, y que yo le predique a alguien, a que el Señor me envíe, por ejemplo, a otro país, o que yo de repente quiera poner un estadio a hacer una campaña evangelística. Entonces hay ciertos puntos donde uno puede entender el punto del enviamiento, o el punto también de que a veces uno podría, para presentar el Evangelio, vivir el Evangelio, pero también a su vez saber cuándo presentar el Evangelio a la persona que tengo a mi lado. Porque caso contrario, inclusive yo lo vi hace, creo que fue esta semana o la semana pasada, una persona le estaba diciendo a la persona, ¿crees en Jesús? Y le preguntaron a una persona que estaba en el centro comercial y le preguntaron, ¿conoces a Jesús? Y él me dijo, pero si ni siquiera me has preguntado cómo estoy. Entonces, puede ser una respuesta válida que alguien no cree, claro, porque nosotros, como nos han impulsado a hacerlo, nosotros vamos, mire hermano, crea en Jesús. Pero para esa persona en particular, yo no podría entrar si no es para entrar primero en una amnistía para luego presentarle el Evangelio. A otras personas puede ser que sí tenga que llegar directamente a hablarles, pero con otras tendría que tratar una amnistía para poder alcanzar. Por eso el apóstol Pablo decía que al pobre, al judío me hice judío y al griego me hice griego, me hice a todo de todo para alcanzar a todos, ¿verdad? Entonces, por esa razón vemos de que sí hay un conocimiento, pero no necesariamente con sabiduría y con inteligencia. Y podríamos decir, en este caso, personas que les gusta adorar o alabar, hermano, que hay que adorar a Dios y que hay que cantar. Sí, es cierto, es parte del conocimiento de su voluntad. ¿Lo estamos haciendo con sabiduría y lo estamos haciendo con inteligencia? Ah, no, pero hermano, es que sí, pero lo estamos haciendo con sabiduría y con inteligencia. Y por eso es de que están hablando acá, de que ellos están orando por ellos, para que sean llenos no solo de conocimiento, sino que también ese conocimiento sepan cómo aplicarlo. Y si lo vemos en el mundo, obviamente, nosotros conocemos la ciencia, ¿verdad? Que la ciencia puede ayudar a una persona a sanarla, como también a matarla. Si no mal recuerdo, cuando comenzó esta situación de los nazis, había una persona que estaba experimentando, creo yo que era con ciertos gases, y obviamente la idea era para brindar este conocimiento al ámbito científico, ¿verdad? Y para generar medicamentos o ayudar a las personas y otro tipo de cosas, porque él se manejaba esa área. Cuando él fue reclutado por los nazis, inclusive él mismo quiso hacerlo, hasta donde yo sé, él usó esos gases para matar gente. Entonces vemos de que él usó un conocimiento, pero lo usó para lo malo, ¿verdad? Entonces a veces nosotros necesitamos esto, la sabiduría y la inteligencia de parte de Dios. Sí, sí está bien el conocimiento, pero también la sabiduría y la inteligencia o el entendimiento para saber cuándo y cómo aplicarlos. ¿Por qué? Como dice aquí, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y por último, Efesios 3 capítulo 3 del 1 al 7. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahora, ¿por qué coloqué todos estos versículos solo por dar un énfasis a este versículo 4? Y es porque él habla, dice, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, y aquí esta parte habla de entendimiento, de sunesis. ¿Cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo? Pero él, ciertamente no estamos hablando que él fue llevado al tercer cielo o que él contenía misterios de muchas cosas, sino que él quiere dar un punto central conforme al entendimiento. Y el entendimiento, él habla acerca del entendimiento con su ministerio.
No está hablando de un entendimiento general realmente, sino que está hablando de que él entendía su ministerio. Él había sido puesto para los gentiles. Por eso que él menciona en estos pasajes anteriores, dice, si es que habéis oído la gracia de la administración que fue dada con vosotros, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo fue escrito brevemente. Creo que es en este, ¿dónde está? Creo que era antes, ¿no? Ahí está. En el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces, en esta carta en específico, o perdón, esto que estoy mostrando ahorita, y aquí también lo dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y luego dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue así dado según la operación de su poder. Entonces vemos de que lo que él está haciendo énfasis es el hecho del conocimiento y entendimiento con relación a su ministerio para los gentiles. Y habla también, podéis entender cuál sea mi entendimiento o mi conocimiento del ministerio de Cristo conforme a mi ministerio hacia los gentiles. Entonces, ¿qué nos da a entender a nosotros? No necesariamente solo el hecho de buscar que la gente tenga un conocimiento de lo que le hace, de que si él sabe si es pastor o no, o que si él habla revelaciones o no habla revelaciones, de que si él sabe lo que hace o no. El punto habla de mi persona, es decir, de que yo, en este caso Juan José, o las personas que cada uno me están oyendo, no es que sepan entender a los demás, sino que entendamos qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es decir, Dios nos ha dado algo a nosotros, ya sea que tengamos nosotros el entendimiento de hijos, el entendimiento que somos siervos de Dios, o el entendimiento de que Dios le ha delegado a alguien un ministerio específico para, o lo que yo personalmente le llamo visión profética, a cada persona, para que entienda su ministerio, lo que Dios le ha otorgado a la persona, para que esta persona sepa desenvolverse. Porque ese es el punto. El punto no es que la persona sepa que yo soy pastor o que yo soy evangelista o que yo soy esto y que soy lo otro, sino que el punto es de que yo sepa y que yo entienda y que yo por lo tanto sepa ejercer esta administración. Como aquí menciona el apóstol Pablo, dice, así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces el punto es que yo lo entienda. ¿Para qué? Para ejercerlo de buena manera, como lo acabamos de ver también en Colosenses. Por lo cual no es el hecho del todo de entender a los demás en sus ministerios, sino que realmente en mi ministerio. Pero también en este caso el apóstol Pablo les está diciendo, miren, observen lo que estoy predicando. Mediten en la forma en la cual estoy presentando a ustedes este conocimiento. Ustedes se pueden dar cuenta de que lo que yo les estoy hablando no es cualquier cosa. Y eso también nos habla de aprender nosotros a discernir. En este caso sí es de lo que el punto de los demás, ¿verdad? Nosotros aprender a entender lo que otra persona también tiene para no desecharlo o menospreciarlo. Porque a veces no estamos comprendiendo lo que otra persona dice, sino que estamos únicamente tal vez señalando. O señalando con el dedo sin entender lo que, de la manera en cual la persona se está expresando, ¿verdad? Obviamente las personas dicen eso no es como Jesús lo hubiera hecho, pero a veces Jesús dijo cosas que tal vez si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, tal vez rechazaríamos. Y no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura, porque Jesús dijo ciertos pasajes, en este caso cuando él dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene parte conmigo. Y muchos dicen que se apartaron de él en ese momento. Dice que muchos se apartaron. Entonces, si alguien dice eso actualmente, obviamente lo podrían rechazar, ¿verdad? Y alguien dirá es que es porque no es Jesús. A lo que quiero resaltar es el punto del entendimiento de lo que puede estar hablando. Entonces, lo que Pablo está diciendo, miren, no desechen mis palabras, no desechen lo que les estoy compartiendo, porque si ustedes se están dando cuenta, yo tengo un entendimiento no solo con mi ministerio, sino también todo lo que representa la iglesia gentil, y por lo tanto estoy trayendo estas enseñanzas o esta sabiduría o estas revelaciones porque les es necesario conocerlas. Y también por eso dice aquí, podéis entender, porque hace referencia, si no estoy mal, este es, no sé si es noeo o noesis, no recuerdo la palabra específica en el griego, pero ya hemos visto que cuando se habla de entender, habla de un entendimiento intuitivo, es decir, que al ver a simple vista la predicación de Pablo, podrían comprender que él conocía de Dios, de que él, por eso también en un pasaje dice, yo puedo ser débil en mi forma de hablar, puedo ser hasta tosco en mi manera de hablar, pero no lo soy en el conocimiento.
Él sabía muy bien ese respaldo que tenía de parte de Dios. Entonces, vamos a finalizar acá con un resumen de lo que hemos estado hablando. Ok, entonces vemos que según lo que hemos estado viendo con respecto a su Nesis, tiene varios puntos principales del entendimiento que Dios quiere que adquiramos. Es decir, o por lo menos en mi caso, yo cuando entré en el Evangelio, tal vez no le puse tanto énfasis al entendimiento, sinceramente, pero conforme van pasando los años, inclusive conforme que vamos leyendo acá, nos damos cuenta de que Dios sí necesita que nosotros le pongamos un énfasis al entendimiento. Por el mismo caso que habla de Marcos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu entendimiento, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Para qué? Para saber como lo vimos ahí, para saber cómo agradarle y ser dignos de Él y para poder presentarnos con un buen fruto delante de Él. Entonces vemos la importancia del entendimiento de que si si nosotros no lo estamos valorando o no lo estamos considerando en nuestra forma de adoración hacia Él, sería importante que lo comencemos a considerar. Es decir, ciertamente nosotros todavía cantamos alabanzas a Dios cuando llegamos al culto y puede ser que sintamos la presencia de Dios, pero no significa necesariamente que entendamos inclusive qué puede ser una alabanza o las diferentes formas de aplicación de alabanza que hay en la Biblia. Que puede ser que nosotros al verla la podemos ver como complicada, hermano, porque se complica, pero realmente ya en ciertos términos Dios lo puede solicitar para que uno lo pueda presentar delante de Él, ¿verdad? Entonces, por esa razón en la forma, no estoy hablando de cantar himnos, porque ya gente se pone ahorita de que no, hermano, a mí me gustan los himnos, otro hermano, a mí me gusta alabar a Dios con... No estoy hablando necesariamente que si es himno o que es alabanza de danza. Lo que quiero entender es de que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué significa alabanza o qué produce una alabanza. No lo tenemos entendido. Y si a veces contestamos, lo contestamos de la pura experiencia, pero no necesariamente basado en lo que la escritura dice. Entonces ahí habla de un entendimiento, porque también el entendimiento se debe saber cómo aplicar. Por ejemplo, si alguien está triste, podría venir la persona y muchos podrían decir, hermano, la Biblia dice que el que esté triste vaya a orar. Pero también se podría, en lugar de orar, porque también la palabra dice eso, ¿verdad? El que esté alegre cante alabanza, el que esté triste ore. Pero también si alguien está triste, podría ponerse a alabar a Dios. Podría encender el radio o el Spotify o el YouTube o su lista de reproducción y podría comenzar a cantar cánticos de alabanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tú me rodeaste con cánticos de liberación. Y también la palabra dice, porque tú cambiaste mi lamento en baile. Entonces yo no me voy a seguir lamentando, yo lo que voy a hacer es en lugar de lamentarme, alabarle. Entonces podría optar por la especificación de la alabanza para quitarme la tristeza, o podría optar por la especificación de la oración basado en lo que dice Santiago. Es decir, basado en ciertos casos podría aplicar mi forma de quitarme esa mi tristeza, ¿verdad? Muy bien, entonces por esa razón menciona aquí este sunesis y obviamente este sunesis requiere un conocimiento, es decir, por lo tanto necesitaría yo enfocarme en leer la palabra para poder yo entender en los diferentes términos e inclusive por qué es que se debería leer la Biblia, por qué es que yo debería orar o para qué, etcétera, en las diferentes ramas o diferentes aplicaciones que estamos mencionando. ¿Todo para qué? Para entrar en un verdadero detalle, conocimiento y agrado a Dios. Entonces vamos a orar para finalizar, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento, así como lo vimos en el caso de Colosenses, de orar, y no solo orar por nosotros, sino también si nosotros tenemos amigos, hermanos en Cristo, si alguien es pastor, tiene una congregación, hacer lo que hizo Pablo, orar para que seamos llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que seamos dignos, para que caminemos dignamente y seamos gratos al Señor nuestro Dios y por lo tanto amarle con todo entendimiento. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, venimos delante de ti para poder orar en tu presencia, orar en tu gracia, orar en tu bondad. Queremos amarte y agradarte en nuestro amor. Queremos alinearnos a tu voluntad. Queremos hacer las cosas con rectitud de corazón para poder presentarte una ofrenda aceptable y agradable y que por lo tanto se manifiesta a través del fuego, similar a lo que pasó con Caín y Abel. Te damos las gracias, amado pastor. Por favor, ayúdanos a no ser necios o insensatos, sino también
darnos y considerar tus palabras, considerar tus enseñanzas, no desecharlas, no verla como cualquier cosa o complicado, ¿verdad? Más bien considerarlo que hagamos lo que hizo María, guardarlo en nuestro corazón y meditarlo, porque tú nos darás entendimiento conforme a eso que hemos oído. Te damos las gracias, amado, por tomarnos en cuenta para este tipo de situaciones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por también las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, queremos hoy venir delante de ti, confesando nuestro pecado, nuestras faltas, arrepintiéndonos de esos pecados y faltas y declarando que solo en Jesucristo tenemos salvación. No hay nada ni nadie fuera de Él que nos pueda salvar más que Él, porque tú mismo lo has brindado, tú mismo lo has otorgado. Te lo agradezco, amado Pastor y Rey, te agradezco, amado Socorro y Fortaleza. A ti sea la gloria, la honra, el honor, poder y la alabanza. A ti, amado Pastor y Rey. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia y te pedimos y reconocemos de que tú lo has resucitado, Jesús, de entre los muertos. Por eso nuestra fe está basada en la resurrección. Y queremos hoy, por lo tanto, ser bautizados en agua y que tú nos bautices en Espíritu Santo y participar de tu Santa Cena. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado Padre y Pastor, venimos hoy delante de ti para poder expresar nuestras necesidades. Sabemos de que tú conoces, pero también queremos expresarlas. Sabemos de que las naciones en las cuales habitamos tienen confrontamientos, tienen incursiones de enemigos que quieren destruir nuestras naciones a través de ideologías, a través de malos pensamientos, a través de violencia, destrucción y de diferentes ámbitos. Por favor, ten piedad en las naciones en las cuales habitamos, para que vivamos quieta y reposadamente. Te pedimos la manifestación de tu Espíritu, pero también la conversión de esta nación para alabanza a la gloria de tu gracia. Te pedimos también para que cada persona en Cristo Jesús te alabe y te bendiga conforme a tu nombre. Y también que puedas proveer las diferentes situaciones, ya sea económicas, ya sea alimenticias, ya sea laborales, ya sea sentimentales o espirituales. Sabemos, Señor, que hay un gran amplio rango de necesidades que inclusive ni siquiera nos podemos imaginar lo que cada quien puede estar viviendo, pero tú sí lo sabes y también tú proveerás conforme a ello. Pero hoy venimos delante de ti presentando todas estas necesidades para que tú te ensalces, te glorifiques y que reconozcan y alaben que tú eres Dios. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces Dios los bendiga en Cristo Jesús. Primeramente Dios